días para todos. Qué bendición el poder estar de nuevo acá y hacer algo que Dios quiere, que transmitamos, que llevemos una palabra que pueda cambiar. Yo siempre he creído en un Dios que cuando Él da una palabra, esa palabra va para cambiar, para transformar. Yo quiero que, no sé a dónde estás, cómo estás, en qué situación te encuentras, pero yo quiero que en este momento tú puedas decirle a Dios: Señor, yo quiero sentarme, yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero saber lo que tú tienes para mí en esta mañana. Así que por favor, deja lo que estás haciendo, ponlo ahí, deja lo que estás haciendo y siéntate como María y escuchemos lo que Dios tiene hoy, esta mañana, para tu vida. Yo creo firmemente que Dios va a hablar a tu vida como lo ha hecho a mi vida. Así que gloria a Dios por eso. Quiero invitarte que pongamos a Dios todo lo que se va a hacer y que sea Él el que te hable conforme al conocimiento que Él tiene de ti, de tu vida, de tu hogar, de tu matrimonio. Así que cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu cabeza conmigo y levanta tus manos y dile a Dios esta mañana: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en tus manos encomendamos este tiempo. Que seas tú el que puedas transmitir una palabra que venga del cielo hacia el corazón, hacia el espíritu de los que están escuchando a través de esta plataforma, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que llegues allí donde está mi hermano, donde está mi hermana, y aún aquel amigo que está escuchando esta palabra, que estás viendo y oyendo. En el nombre de Jesús, la presencia de Él te tocará, la presencia de Él llegará a tu vida para hacerte ver que sin Dios tú no eres nada, que necesitas del Dios eterno, del Dios que trajo la salvación gratuita a través de la muerte del Hijo de Dios, de nuestro amado Señor Jesucristo. Espíritu Santo, habla tú conforme a tu voluntad y no la mía. Gracias, bendito Dios. Qué bueno que estés allí con nosotros, qué bueno que estés en este tiempo donde se dedica para el Señor, un tiempo en el cual se consagra, un tiempo en el cual los pastores, líderes como Mauricio, mi persona y muchos pastores nos preparamos. El que ama a Dios se prepara para traer un mensaje que venga siempre del corazón del Señor, que sea un pan fresco, no un pan añejo, sino un pan fresco de Dios para tu vida. Así que quiero invitarte a que vayamos en esta mañana y tomen las escrituras y busques en el primer libro de Samuel, capítulo 14, del versículo 1 al 20. Vamos a leer este pasaje que cada vez que tú lees la Biblia, Dios te ilumina, te revela cosas extraordinarias. Por eso amemos estudiar las escrituras, porque ahí Dios te va a dar un rema, te va a dar una palabra. Ama estudiar, deleítate en las escrituras, deleítate, como le dijo el Señor a Josué: nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que medita de día y de noche en él, y todo lo que hagas prosperará. Qué importante es estudiar la Biblia y también aplicarla, pero también anunciarla. Vamos a leer este pasaje en el primer libro de Samuel, capítulo 14, del 1 al 20, dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como de 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitot, hermano de Icabod, hijo de Fitnes, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no sabía que
no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Mitmat y el otro al sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga Jehová algo por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues aquí, yo estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada y iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se ha ido de los nuestros. Pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había una gran confusión. Bendito Dios. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hoy que ella pueda hablarnos, que la palabra de Dios venga para darte vida, para darte fe, para decirte que hay un Dios que todo lo puede, que si Él está contigo, tú y Él son mayorías, y no importa la cantidad ni el número de enemigos que esté enfrente, tú y Él son mayoría. Tú y Él van a ganar la victoria, porque Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Yo quiero en esta mañana hablarles en esta prédica bajo el tema: llamados a ser cristianos de impacto. Llamados a ser cristianos de impacto. A eso somos. Llamados a eso, a impactar. La iglesia tiene que impactar. La iglesia tiene que impactar el mundo, las naciones. Tú tienes que impactar allí donde estás, no por ti, sino por la presencia de Dios que tú cargas. Algo tiene que pasar allí donde tú llegas. Allí algo va a suceder.
Cuando Jonathan subió al campamento, a la guarnición, hubo pánico, hubo estremeimiento, hubo temblor, hubo cuántas cosas pasaron. Un hombre que impactó, un hombre porque le creyó a Dios. Este mensaje voy a hacerlo igual en dos partes. Hoy quiero hablar de la primera parte bajo el subtítulo Jonathan, un líder diferente, sin dejar de vista el tema general, llamados a ser cristianos de impacto. Para Saúl era un momento difícil. Muchos de sus soldados habían ya desertado por miedo a sus enemigos, y muchos israelitas se habían escondido en cuevas, en cisternas, a causa de los filisteos. Y para cerrar esa tragedia que estaba pasando en Israel con el pueblo de Dios, para cerrar esa tragedia, ya Dios ya no estaba con Saúl. Ya Dios había desechado a Saúl, y aún no solo a Saúl, sino había ya desechado el sacerdocio de Elí y su generación. Quiere decir que en el pueblo había la ausencia de un hombre, de un líder que pudiera escuchar la voz de Dios, que pudiera entender qué es lo que Dios quería de su pueblo Israel. Esto era una tragedia realmente, y el pueblo estaba en problema, en una situación difícil. Los israelitas se escondían en cuevas, se escondían en cisternas por miedo a los filisteos. ¿Por qué? Porque Dios no estaba con estos líderes. Dios se había apartado de estos hombres, había dejado de hablarles. Pero qué lindo que en medio de todo eso siempre Dios tiene a un hombre, a alguien que puede creerle a Dios, alguien que es sensible a oír la voz de Dios y con obediencia hacer la voluntad de Dios. Era una tragedia todo esto. Saúl era quien había sido llamado para pelear contra los filisteos. Fue el ungido, fue el hombre que ungieron como rey para esto. Como líder debía guiar al pueblo a la batalla. Sin embargo, Saúl se había vuelto un líder orgulloso y soberbio. Ya no era aquel hombre humilde que fue ungido por Samuel en los primeros capítulos de este libro. Ya no era aquel hombre que decía: ¿quién soy yo? Yo soy el más pequeño de la tribu de Benjamín. ¿Cómo Dios va a mirar a mí? Aquel hombre humilde al cual Samuel le dijo: Dios cambiará tu corazón y el Espíritu de Dios vendrá con poder y profetizarás, hablarás la palabra de Dios, hablarás la voluntad de Dios, dirás lo que Dios te está diciendo en tu espíritu. Ya no era aquel hombre humilde, hoy era un hombre soberbio, era un hombre orgulloso, era un hombre que quería hacer las cosas como él quería. Y aun cuando Samuel le dijo: espérame para consultar a Jehová y él te dirá lo que debes hacer en la batalla, aquel hombre le dice: me esforcé para ofrecer sacrificio. Y Samuel le dice: locamente has actuado. Dios hubiera confirmado tu reino, a tu descendencia en el trono, pero hoy Dios te ha desechado a ti y se ha buscado un hombre conforme al corazón de Jehová, el cual era David. ¿Cuánto había? Por eso vemos al pueblo esconderse. Tú y yo no hemos sido llamados para escondernos, ni para estar con miedo. Pero qué lindo que en medio de todo este caos que había en el pueblo de Israel, aparece un hombre. Pero escucha, antes de eso, escucha lo que dice Proverbio 16:18. La soberbia precede al fracaso y la arrogancia anticipa la caída. Dios exalta al humilde, no al soberbio. Pero en todo esto era resultado de una vida espiritual en decadencia de Saúl. Era un liderazgo deficiente, sin ninguna dirección de Dios. Y en estas circunstancias es que aparece un líder diferente. Qué lindo es esto. En estas circunstancias, cuando el liderazgo de Saúl era deficiente, cuando su vida espiritual estaba en decadencia, cuando el mismo sacerdocio igualmente estaba en decadencia,
aparece un líder diferente. Aparece Jonathan con una fe inquebrantable en su Dios para cambiar la historia del pueblo de Israel. Qué lindo es esto, qué hermoso es esto realmente. Cuando estaba la decadencia del liderazgo de Saúl, la decadencia del liderazgo espiritual del sacerdocio, aparece un líder diferente, aparece un joven, escúchenme los jóvenes que me están viendo, apareció un joven llamado Jonathan. Era un líder diferente, era alguien que entendía y podía escuchar la voz de Dios. Y este joven, escúchame, tenía una fe inquebrantable en su Dios. Y este joven cambió la historia del pueblo de Israel. Este joven cambió totalmente la historia de Israel. Qué lindo es, porque en medio de todo lo que pueda estar pasando, siempre habrán hombres y mujeres. Hombres y mujeres que cuando alguien está en la decadencia, alguien está creciendo y avanzando en el conocimiento, en la presencia, en saber y conocer la voluntad de Dios. Qué lindo es saber que hay hombres así, que Dios siempre traerá a hombres que aman a Dios, hombres que dicen: yo no puedo pecar contra Dios porque amo su presencia. Hombres que pueden decir como José, aquella mujer: yo no puedo pecar contra Dios. Él estaba diciéndole en otras palabras: mujer, yo amo la presencia de Dios, yo amo a mi Dios, por eso no puedo pecar. Aquel hombre no estaba diciendo: mira, porque me voy al infierno, porque me va a ver el pastor, porque va a hacer esto. No, José estaba diciendo: porque amo la presencia, porque no quiero que se vaya de mí, no puedo pecar contra mi Dios. Esos son los hombres y mujeres que tienen la revelación a un nivel como el de Dios, que el temor y el miedo a pecar no es porque van al infierno, el temor a pecar no es porque lo va a ver el líder o el pastor, el amor es porque la presencia de Dios se va a ir de ellos, y aman estar en la presencia de Dios, aman más que cualquier cosa la presencia. Era este tipo de líder, un líder que decía, un líder que amaba y decía: no, mi papá está en decadencia, no sé, el sacerdocio está en decadencia, pero yo me mantendré firme en mi fe, en mis principios, en el Dios del cielo. Hoy Dios está buscando hombres y mujeres así, que se mantengan en su fe en Dios, se mantengan en sus principios. Dios quiere eso. No permitas que pase otra cosa. Dios quiere hacerlo. Porque Jonathan es diferente. Porque era un líder diferente Jonathan. Te voy a hablar rápidamente. No voy a hablar de características de un líder, solo las voy a mencionar. Jonathan era un líder diferente a su papá. El liderazgo de él era diferente por las siguientes razones. Jonathan era un líder alineado a la voluntad de Dios. Saúl no lo era. Jonathan era un líder con un espíritu y una actitud diferente. Saúl no lo era. Jonathan era un líder excepcional en su fe hacia Dios. Su fe era agresiva, violenta. Aún dice en el capítulo 13 que Jonathan fue el primero en atacar a los filisteos. En el capítulo 13, con 1000 hombres, dice, se fue y atacó. Y su papá tenía 2000 y no lo hizo. Pero Jonathan con 1000 hombres, dice, se fue y atacó el campamento de los filisteos. Era un hombre agresivo en su fe. Era un hombre que se movía. ¿Sabes por qué? Porque la fe es dinámica. Porque la fe es activa. Porque la fe te impulsa a hacer y avanzar. A hacer la voluntad de Dios. Alguien que dice yo tengo fe y su vida es estática, por favor no te engañes. La fe te impulsa a ir y hacer la voluntad de Dios. La fe es activa. Aquel hombre siempre fue. Aquel hombre dijo, no, yo voy a ir a atacar. Y dice que se hicieron abominables ante los filisteos. Porque aquel hombre, aquel líder, Jonathan, fue. Cuando tú lees el capítulo 13 me impacta. Dice que la Biblia, que solo Jonathan y Saúl tenían espada.
De ahí todo el pueblo de Israel lo que tenían eran hachas, azadones, cosas de agricultura. Pero el único que tenía espada era Saúl y Jonatán. Dice la Biblia que los filisteos habían venido y les habían prohibido, les habían quitado los herreros. Ningún herrero se encontraba en Israel, porque no permitían los filisteos que forjaran armas de guerra, porque dice que tenían temor que Israel se levantara contra ellos si forjaban armas. Porque eso hace el enemigo. El enemigo no quiere que tú uses las armas de Dios. Él quiere ver que siempre estés diciendo, ay, estés quejándote, estés lamentando. Pero hoy yo quiero animarte, porque hubo un hombre que tenía una espada. Hubo dos hombres, que tenían espada, Saúl y también Jonatán. Pero Saúl, mientras se quedó, dice que Jonatán fue a usar la espada. Porque voy a decirte algo, no es que tú tengas la mejor Biblia, no es que tú la lleves debajo de tu brazo, es que esta palabra tú la apliques, que esta palabra tú la creas. Y aquel hombre tenía una espada, dijo, yo tengo una espada y la voy a usar. Yo tengo una palabra y la voy a usar. Yo tengo la palabra de Dios y la voy a usar. Dice, no querían que tuvieran armas. Sí, el diablo no quiere que tú sepas lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado armas espirituales poderosas. La fe, la alabanza, la oración, el ayuno, el nombre de Jesús. Armas poderosas para derribar toda fortaleza y toda obra del diablo. Hoy Dios te habla a ti y te dice, levántate. Toma las armas que Dios te ha dado. Aquel joven dijo, yo tengo una espada. El pueblo tiene hoces, azadones, pero yo tengo una espada. Yo tengo la palabra. Qué lindo de un líder que tiene la palabra de Dios metida dentro de él y la sabe pronunciar, la sabe hablar, la sabe vivir, la sabe practicar. Eso se trata de un hombre que vaya con la palabra, con la presencia y diga, yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos. Todo cambió porque era un líder diferente. Jonatán tenía un corazón sensible a la presencia y a la voz de Dios. Saúl no lo tenía. A veces hablamos y decimos, wow, y a los jóvenes, ¿tú quién querías ser? Y muchos dicen, bueno, yo quisiera ser quizás como David, quizás el primero que a veces tenemos. Pero aquí hay un joven excepcional llamado Jonatán, que fue tan humilde que cuando David se encontró con David, fue tan humilde, le dijo, yo sé que a mí me corresponde por herencia en lo natural de mi padre el reinado, pero yo entiendo que Jehová, al Dios que amo y sirvo, te ha puesto a ti como rey, David. Eso es extraordinario. ¿Sabe cómo se llama eso? Humildad. Un hombre que conoce a Dios y le dice, no importa que yo sea segundo y que tú seas primero. Tremendo. Porque nos gusta siempre ser los primeros. Siempre. No queremos que otro sea. Y este joven demuestra una humildad tremenda. Yo sé que a ti te puso Dios como rey. Yo lo entiendo. Te apoyaré. Yo voy a ser segundo, David. Eso se llama humildad. Esta era la diferencia de un liderazgo que estaba creciendo, un liderazgo que estaba en avance, ante un liderazgo que estaba en decadencia, ante un sacerdocio que estaba en decadencia. Allá no estaba Dios ya. Pero este joven no aprendió de su papá terrenal. Este joven aprendió del Padre que tiene allá en los cielos. Y siento a Dios esta mañana acá diciéndote, no tomes ejemplo de muchos líderes que tú ves por televisión. Toma ejemplo de tu Padre que está en los cielos. El Espíritu quiere perfeccionar a Jesucristo en ti. Él quiere serlo. Y aunque alguien haya sido mal ejemplo para ti, quizás tú dirás, pastor,
Yo tengo un pastor que me enseñó cosas malas, vi cosas malas de él. El ejemplo de él no fue bueno. Y aún quizás te lastimó. Pero yo quiero decirte esta mañana, Jonathan dijo: aunque mi papá está en decadencia, su liderazgo está descendiendo por el piso, yo no voy a aprender de mi papá. Yo aprenderé de mi Padre que está allá en los cielos. Y hoy, tú que fuiste lastimada por un pastor, por un líder, yo te pido perdón ahí donde estás. Y te digo, pusiste sus ojos en el hombre. Pusiste los ojos en el hombre. Vuelve tus ojos, vuelve tu mirada a tu Padre, que es perfecto y que nunca te va a fallar. Un joven ejemplar fue Jonathan. Un joven al cual tú y yo tenemos que decir: wow, sí, yo quiero ser como Jonathan también. Un joven tremendo, un liderazgo diferente. En contraste a estos dos tipos de liderazgo, como dije, el liderazgo de Saúl estaba en decadencia y el liderazgo de Jonathan en avance y en crecimiento. Yo quiero que hoy, al hablarte de todo esto, como un trasfondo, entremos al primer versículo y veamos lo que Dios nos habla en el primer versículo. ¿Sabes? Algo que siempre le he pedido a Dios es que detenerme en la palabra. Le digo: Señor, quiero detenerme, quiero leer despacio, quiero entender lo que tú me quieres decir en tu palabra. ¿Sabes? Uno como pastor se puede volver un profesional en hacer esto y decir: a mí me enseñaron homilética, así es tan fácil preparar un mensaje. Sí, en lo profesional, en lo humano y en lo natural tú lo puedes hacer. Pero una palabra que venga del Dios eterno, ¿sabes qué? El hombre de Dios no solo te va a transmitir conocimiento. El hombre de Dios, el que entiende lo que Dios trae, te traerá una palabra fresca a tu corazón, una palabra fresca a tu espíritu, que te va a conmover, que te va a conmover dentro. Una palabra que dice: wow, este Dios el que está haciéndolo. Sí, porque entiende que no quiere traer una palabra propia, sino una palabra de Dios. Cuando tú agarras las escrituras, detente, no corras, detente, medita en lo que leíste, deja que el Espíritu Santo empiece a hablarte, a revelarte. No leas la palabra como cualquier libro. Este es el libro de los libros, es la palabra de Dios. Deja que el Espíritu te hable, el cual es el autor de este libro. Dice en el capítulo 1 en el versículo 1 del capítulo 14, dice: y aconteció un día que Jonathan, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Yo quiero detenerme como Dios me enseñaba, detenerme en su palabra. Escúchame, el plan de Jonathan era atacar la guarnición de los filisteos, no con ejército, sino solo él y su siervo. Definitivamente era un plan suicida. Pero Jonathan no lo hizo por ser un hombre temerario, no, sino que Jonathan lo hizo creyendo en el Dios invisible, sino porque confiaba en el Jehová, el Dios de su pueblo, el Dios de Israel, para quien nada es imposible. Esta fue la razón. Pero dice la Biblia: aconteció un día. La expresión aconteció un día significa, escúchame, que Jonathan se cansó de no hacer nada y se determinó a avanzar con una fe viva y dinámica y en obediencia a Jehová su Dios. Aquel hombre dijo: espérense,
Aconteció un día, estaban allí con miedo, todo el ejército, 600 hombres, estaban con pánico. Saúl estaba con temor y con miedo. Ahí estaban todos ellos. Pero Jonathan, que era un líder diferente, se cansó de no hacer nada. Se cansó. Mientras Saúl, su padre, estaba bajo la sombra de un árbol de granado, sin hacer nada, lleno de preocupación y paralizado por el miedo a los filisteos, ya que solo tenía 600 hombres. Escúchame, mira, la fe y la actitud de Jonathan, su hijo, era diferente. Era de avanzar en plena confianza en su Dios. Qué lindo es esto. Mientras Saúl, llamado a dirigir al pueblo la batalla, llamado por Dios a ser el primero en la guerra y motivar a la gente, estaba sentado, frustrado, con miedo, decepcionado. Y quizás no puedo decirte todo lo que estaba Saúl allí. La gente se le estaba yendo. El pueblo se estaba yendo, se escondía en cuevas y cavernas. Pero dice la escritura que mientras Saúl estaba bajo la sombra de aquel granado, quizás sentado, no sé cómo estaba, sin hacer nada, hubo un hombre de Dios que dijo: espérense, yo no me voy a quedar aquí sin hacer nada. Espérense, yo me levanto y voy a actuar, porque mi fe en Dios está viva. De eso se trata. Se trata de gente que diga: yo me levanto. Si aquel quiere quedarse sentado, no lo sé, pero yo lo que sé es que Dios me está llamando a que me levante y que vaya a hacer su voluntad, que haga lo que Él me dijo. Un liderazgo diferente. Jonathan demostró eso. Qué contraste, definitivamente, qué contraste de liderazgos. Un líder con miedo, en decadencia, sin hacer nada, bajo la sombra de un árbol, y otro líder que ardía dentro de él el fuego de Dios. Qué lindo esto. Que ardía la llama de Dios, que ardía el fuego de Dios. Es que cuando alguien tiene el fuego de Dios, cuando alguien tiene metido como Jeremías el fuego de Dios, no puede callar, no puede estar quieto. Siempre hay algo que Dios le está enseñando, siempre hay algo que Dios le está revelando, siempre está diciendo: voy a hacer aquí. Es porque Dios está allí dirigiéndolo. El hombre de Dios, la mujer de Dios, el líder de Dios, arde en el fuego de Dios por hacer la obra de Él. Dios no está de acuerdo a vagos, gente que se sienta sin hacer nada, a gente siempre dependiente de los demás, siempre diciéndole: hermano, ponga sus manos sobre mí y ore, porque mire, necesito esto. Hermano, lléveme en oración. Pero escúchame, ¿cuántos cristianos se ha vuelto vago espiritual? ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que estás dependiendo solo de lo que el otro está haciendo por ti. Estás esperando que siempre oren por ti, que siempre pongan manos sobre ti, que siempre te pongan aceite en tu cabeza. Te pregunto, ¿qué estás haciendo tú por tu vida, por tu hogar, por tu familia? Dios está diciéndote hoy: levántate como líder, como sacerdote de tu familia. Levántate y actúa. No permitas que el diablo llegue, te paralice con miedo, con temor. Hoy es el tiempo de salir y decir: Jehová, el Dios de Israel, está conmigo. No puedes quedarte sentado. No puedes estar dependiendo de los demás. Yo le decía a un grupo de hermanos, les decía lo siguiente, y aún a mi familia se lo he dicho: tú tienes que escribir tu propia historia con Dios. Tú tienes que escribir tu propia historia con Dios. Porque hay personas que siempre están contando lo que Dios está haciendo con otros. Ah, viera lo que Dios hizo con el hermano, pero ¿qué está haciendo Dios contigo?
De eso es lo que Dios quiere, es que tú escribas tu propia historia con Él, que puedas ver a Dios actuando en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, y puedas decir: Dios vino a mí y me sanó de un cáncer, Dios vino a mí y sacó a mi hijo de la droga, Dios vino a mí, tenía una deuda que no podía pagar la casa, pero Dios hizo un milagro extraordinario. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere manifestarse a tu vida, Dios quiere hacer algo en ti, en tu hogar y tu familia. Deja de estar narrando la historia de otro y empieza hoy, este día, a decirle a Dios esta mañana: yo voy a escribir mi propia historia contigo, Señor. Yo voy a escribir mi historia y diré: esto hizo Dios conmigo. No lo hizo con Juan, lo hizo con Rodolfo, lo hizo con Mauricio, lo hizo con Carlos, lo hizo con Miguel, lo hizo con Luis. De eso se trata, que escribas tu propia historia. Deja de estar viviendo de la historia de otros y vive tu historia. Escríbela con el Señor. Jonatán se levantó porque tenía un liderazgo diferente, un liderazgo en avance, en creer en Dios. Que si tú no eres ejemplo en lo que estás diciendo y haciendo, no sirve nada. Saúl había dejado de ser ese hombre de ejemplo para los demás. Había dejado. Y retomo la expresión. La Biblia dice: y aconteció un día. Yo quiero decirte en esta mañana, hoy tiene que acontecer ese día para ti. Hoy, no mañana. Tienes que determinarte a salir de ese temor, de ese miedo que te tiene paralizado, que te tiene estancado y sin poder avanzar. Deja el lamento, deja la queja, deja el ay. Tú eres un hijo y una hija de Dios y tu espíritu es diferente. Yo quiero hacer algo esta mañana. Quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Ponte de pie en esta mañana. Porque hoy es el día. Aconteció un día y ese día es hoy para ti. Hoy es el día que vas a ser libre de tantos miedos, temores que te tienen paralizado. Gente que está en pánico por todo lo que está sucediendo en el mundo, por todo lo que puede estar pasando a tu alrededor, y estás con temores. Estás allí diciendo: ¿qué voy a hacer? Me quedé sin trabajo, no tengo cómo pagar la casa, la cuota de la casa. ¿Qué voy a hacer? Y quizás ha llegado el miedo, el temor, la ansiedad, pánico, preocupación. Pero hoy Dios te dice a ti: hoy ha llegado el día. Aconteció aquel día, sí, viene el día de Dios, viene el momento de Dios. Y voy a decirte: los violentos arrebatan, los violentos dicen: hoy es el día. Los violentos dicen: para hoy es, no para mañana. Esos son los violentos en la fe, esos son los violentos que arrebatan. Aquellos que pueden decir: sí, un día, sí, yo sé que cualquier momento Dios lo va a hacer. No, los violentos dicen: para hoy es la cosa, para hoy, hoy es el momento, hoy es el día que Dios lo va a hacer. No esperes para mañana. Hoy es el día que Dios lo va a hacer. Levanta tus manos, ponte de pie y quiero orar por ti esta mañana. Allí donde estás, esta mañana declaramos sobre tu vida, en el nombre de Jesús, que te levantas y que te determinas a avanzar. Suelta el miedo, suelta la preocupación, suelta todo aquello que te tiene paralizado. Avanza al propósito de Dios en tu vida, para que veas que las metas y sueños que Dios te dio no han muerto. No han muerto esos sueños, no han muerto lo que Dios te habló, sino que lo verás realizado en este 2020. Los vas a ver realizados, porque tu confianza no está en el hombre, ni en las cosas que posees ni tienes, sino en el Dios Todopoderoso, a quien tú sirves y al cual no hay nada imposible. Bendito sea Dios.
estás llegando allí a esas vidas ahora. Has llorado, mujer, hombre. Has llorado y has dicho, ¿qué voy a hacer? No encuentro salida. No sé qué hacer. Te has preguntado. Pero escúchame, esta mañana Dios te dice, suelta, hijo. Suelta, hija, la preocupación. Suelta la ansiedad. Suelta el miedo. Suelta todo aquello que te tiene estancado. Suéltalo. Suéltalo esta mañana en el nombre de Jesús. Toda obra del diablo es quebrantada en tu vida. Toda obra del diablo es deshecha en el nombre de Jesús. Él llega hoy allí para levantarte, para decirte, no han muerto tus sueños, no han muerto lo que yo te dije. La palabra que hablé de ti no se ha muerto. Oh, Ramazuki Talaya. Dios está allí hoy. Te levanta esas manos. Empieza a hablar en lengua. Empieza que el Espíritu de Dios llene, meta el fuego de Él en tu vida y que puedas ver que en este año 2020 verás lo que Dios te prometió, porque tú tienes un espíritu diferente, porque tú eres diferente a los demás. Tú eres un hijo y una hija de Dios que tiene promesas extraordinarias. Yo creo en mi Dios, yo creo en mi Señor, yo creo en mi Dios. ¿Tienes fe tú para creer? Siento a Dios aquí. Siento al Señor diciéndote hoy ahí donde estás. Puedo ver gente que estás paralizada, diciendo aquello que me profetizaron, aquello que me dijeron que iba a suceder, yo no veo que suceda. Abre tus ojos espirituales para que puedas ver y entender lo que Dios quiere hacer contigo. Dios está llegando ahí y liberando. Dios está liberando. Si sientes deseo de vomitar, vomita. Si estás sintiendo deseo de expulsar algo, expúlsalo, porque Dios está llegando. El poder de Dios te visita hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu poder llegue ahora allí a través de este video, pon tu mano allí en la pantalla de ese televisor, de esa computadora, de ese celular. Pon tu mano y di, hoy soy libre. El poder de Dios llega, lo siento, el poder de Dios. Y Ramasama y ay. Él está rompiendo cadenas, Él está rompiendo ataduras, yugos se pudren en el nombre de Jesús de Nazaret. Libre ahora, libre en el nombre de Jesús. Vas a avanzar y no te vas a detener. Vas a avanzar y vas a seguir, porque Dios está ahí. Bendito sea el nombre de Él. Bendito sea el Dios eterno al que tú y yo servimos. Bendito sea Dios. Bendito sea su nombre. Porque hoy es el día. Aconteció un día, dice la Escritura. Jonatán dijo, hoy yo me levanto. Yo no voy a estar así más. Si mi papá quiere quedar sentado, que se quede. Yo me levanto y voy a creerle a mi Dios. De eso se trata. Y en el mismo versículo 1, en el mismo, quizás Dios no me dejará avanzar mucho hoy, pero no importa. Dice, en el mismo versículo 1 dice, y Jonatán no lo hizo saber a su padre. No lo dio a conocer a su padre. No lo hizo conocer. Dice, Jonatán entendió en su espíritu que este plan de ir a atacar a la guarnición de los filisteos venía de su fe y su confianza en Dios, la cual su padre Saúl no tenía. Y de seguro que si lo hubiera comunicado a Saúl, no lo hubiera dejado ir a Saúl. Porque el hombre carnal
El hombre carnal no entiende, está desconectado de Dios y no entiende las cosas que son del Espíritu. No ve ni oye lo que otros están viendo y oyendo. Ellos dejaron de oír, caminan totalmente, el hombre de Dios camina totalmente direccionado de Dios. La iglesia necesita líderes así, que no sean carnales, buscando siempre sus intereses personales y no los de Dios. Se necesita líderes espirituales que estén alimentando, que estén alineados, a la voluntad de Dios, que estén totalmente conectados con su presencia, para que traigan lo del cielo a la tierra, para que traigan el consejo de Dios a tu vida. Jonathan no lo hizo saber a su padre, porque Jonathan estaba viendo algo que su papá no estaba viendo. Porque el hombre carnal no mira lo que el hombre espiritual ve. No, el hombre carnal no oye porque hace rato perdió el oír la voz de Dios. Pero Jonathan entendió que Dios lo estaba llamando a la batalla, que Dios lo estaba llamando a la guerra, y que para Dios no era difícil dar la victoria con uno, con dos, que con multitud. Porque si Dios está contigo, es mayoría, señores. Somos mayoría. Y Dios necesita líderes así, que estén escuchando la voz de Dios, que puedan ver donde Dios se está moviendo. Y pueden decir: allá Dios se está moviendo. Ve donde Dios se está moviendo. Esta expresión también, y no lo hizo saber a su padre, encontramos dos principios. En esta expresión encontramos dos principios que quiero de verdad decírselas. Escúcheme lo que Dios me enseñaba en estos días. Una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, escúchame, una persona que quiere hacer la voluntad de Dios no la anuncia con trompeta para ser visto por las personas, buscando que lo alaben y que lo admiren por lo que está haciendo. Dice la Biblia, y Jonathan no lo hizo saber a su padre. Una persona que quiere hacer las cosas para Dios no las anuncia con trompeta, no anda publicando y diciendo: miren lo que estoy haciendo, para ser visto por las personas, para que lo alaben y lo admiren por lo que está haciendo. Oiga, esperando que digan: wow, ¿vieron lo que está haciendo el pastor Mauricio? Wow, ¿vieron lo que está haciendo el pastor Rodolfo? No hay como ellos. No, por favor, Dios no ha llamado a ningún líder a que esté alimentando su orgullo y su ego. Jonathan dice: no lo hizo saber a su padre. Sí, hay cosas en la Biblia, y muchas cosas, casi la mayoría de cosas, la Biblia te enseña a mí que las hagamos en secreto. No lo hizo saber a su padre, no lo hizo dar a conocer a Saúl. ¿Por qué? Porque él no necesitaba publicarse ni anunciar cosas. Miren, voy a atacar. No, él solamente quería que Dios supiera y que Dios estuviera con él para ir a la batalla. No se trata que tú y yo hagamos algo y le pongamos la etiqueta: esto que estoy haciendo es para Dios. Le pongamos el sello: esto es para Dios. Pero tu fin es que seas admirado y visto por la gente. Te pregunto esta mañana, cuando publicas algo en las redes sociales, ¿por qué lo haces? ¿Lo haces para que te admiren? ¿Lo haces para que te alaben? ¿O lo haces porque tienes un principio en tu corazón de dar a conocer al Dios Todopoderoso y que la gente que no tiene a Dios lo conozca? ¿Cuál es tu principio? Este joven dijo: no lo voy a dar a conocer a mi padre, lo voy a guardar en secreto, solo que lo sepa mi Dios y yo. De eso es lo que tienes que hacer. Cuando alguien anuncia a trompeta y con voz las cosas que está haciendo para Dios, quiero decirte que ese líder lo que está haciendo es alimentando su orgullo y su ego, y está totalmente desenfocado de lo que Dios quiere. Cuando veas a alguien haciendo eso, di: este líder se equivocó, este líder está tocando trompeta para que digan: miren lo que está haciendo. Así fui allá al asilo de los ancianos, llevé comida, hice esto, hice lo otro. Mira, hay cosas que mejor no las hagas públicas.
Hay cosas que guárdatelas. Ah, no, pero aquel que lleva un pequeño diario, una familia, empieza a tomar fotos, a tirarse y publicarlas en Facebook para que digan, mira, qué lindo lo que está haciendo. Te pregunto esta mañana, a ti que me escuchas, ¿cuál es la motivación que te motiva a hacer eso? ¿Te motiva el amor de Dios para ayudar a una familia? Por favor, Dios no trabaja así. Dios no es así. ¿Cuántos líderes están haciendo las cosas para que los vean? ¿Cuántos líderes están haciendo las cosas para que los admiren? Y para que el pueblo de Dios crea, le ponen la etiqueta, lo estoy haciendo para el reino de Dios. Y si es posible, le ponen un versículo: bienaventurados los que alimentan a los pobres, por decir algo. Pero en su interior, lo que buscan es que la gente los admire, es que la gente les aplauda, es que la gente diga, wow, wow. A mí no me interesa eso. A mí no me interesa eso. A mí no me importa lo que la gente diga. No me importa. Yo te dije un día a ti que lo importante en el reino de Dios es lo que se está diciendo de ti allá arriba, lo que se está hablando de ti allá en el reino de Dios, lo que Dios está diciendo a los ángeles. Ya vieron a mi hijo Mauricio, ya vieron a mi hijo Rodolfo, ya vieron a mi hijo Luis, lo que está haciendo por amor a mí. ¿Tú crees que Dios puede ser engañado? ¿Tú crees que Dios puede ser burlado? Por favor, líderes, dejen de hacer las cosas poniéndole etiquetas que lo hacen para Dios, cuando lo que buscan es admiración de la gente, cuando lo que buscan es que la gente les aplauda. Por favor. Este joven dijo, no lo voy a decir a mi padre, lo voy a hacer en secreto, lo voy a hacer en oculto, en lo reservado, solo lo conozca mi Dios. Dejemos como líderes de estar actuando así. Por eso la iglesia no crece muchas veces ni avanza localmente, porque te has desenfocado totalmente. Estás en decadencia espiritual. Reconoce David el orgullo y la arrogancia de David. De Saúl. No era capaz de doblar sus rodillas y decir, Señor, pequé, fallé, me equivoqué, levántame, no me quites como rey. Nunca tú vas a ver en las escrituras, no, a un Saúl de rodillas llorando y clamando, pidiendo la misericordia de Dios. Era un hombre arrogante y soberbio. Nunca, por eso Dios tuvo que desecharlo. ¿Cuántos líderes soberbios y arrogantes haciendo las cosas para que los miren? Pero bien dijo Jesús aún de los escribas, de los saduceos, de toda esta gente religiosa. Jesús dijo, todo lo que ellos hacen es para que la gente los admire y los alabe. Pero de cierto, dijo el Señor, ya tienen su recompensa. ¿Sabes cuál es la recompensa de ellos? El aplauso y el reconocimiento de la gente. Pero en el reino de Dios, pero mi Dios eterno, en su reino, no tienen nada. ¿Me escuchan? No tienen nada. Porque el que hace tesoros en el reino de Dios es diferente, es humilde. Por eso escúchame, cuando tú vayas a hacer algo, si Dios no te ha dicho que lo publiques, no lo publiques. Guárdatelo tú, nada más allá, en tu corazón y en secreto. Cuando tú llegaste a aquel matrimonio y aquel matrimonio le hablaste, se restauró. Solo guárdalo. Aquella vez que fuiste al hospital y oraste por una persona y fue sana. Guarda lo que haces.
Si le llevaste alimento a una familia, quédatelo tú y Dios. Si Dios no te ha dicho que publiques, no publiques nada. Por favor, entiéndeme. Los que son guiados por el Espíritu, los hijos de Dios, son guiados por el Espíritu. El Espíritu te dice lo que debes y lo que no debes hacer. Este muchacho no lo dijo a nadie. No lo dijo a su papá. No lo mencionó a su padre. Lo hizo en secreto. Lo hizo sabiendo solo Dios y su paje de armas lo que pensaban hacer. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Wow. Como estaba diciendo, hay cosas que es mejor hacerlas en secreto para Dios, como nos enseñan las Escrituras, y Dios mismo se encargará de hacerlas públicas. Hay cosas que tú no necesitas hacerlas públicas. Dios las hace públicas. Dios sencillamente las hace públicas, para que toda la gloria únicamente sea para Dios y no sea para los hombres. Segundo principio: hay cosas en el reino de Dios que no tienes que esperar que te las digan para hacerlas. Hay cosas que el Espíritu Santo te dirá a ti que las hagas, y sencillamente tienes que hacerlas. Hay personas que siempre están esperando que le digan lo que deben de hacer. No estoy hablando de un respeto a la autoridad espiritual. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que hay cosas que Dios te está diciendo que hagas y tú no las estás haciendo. Nos hemos acostumbrado a que nos digan: hoy es una semana de evangelización, para poder hacerlo, cuando nuestro deber es hablar siempre de Cristo. O sea, si tú esperas que los líderes estén anunciando semanas de evangelización, semanas de esto para hablar de Cristo, tú estás perdido. Es tu deber y el mío hablar siempre de Cristo. Si estamos esperando que se anuncien tiempos de oración, mañanas de oración y de ayuno para poder hacerlo, te has perdido también. Ese es un deber de todo cristiano: ayunar y orar y buscar la presencia de Dios. Jonathan se determinó a actuar. Jonathan no me quedó más sin hacer nada. No lo hizo saber a su papá. Sencillamente aquel joven actuó y lo hizo para el Señor. Así que en esta mañana quiero que tú actúes. Sé que el tiempo está pasando, pero quisiera... Hay muchas cosas acá, pero voy a hablártelas. Quiero pasar del versículo 1 al 2 y 3. Dice en el versículo 2 y 3: y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitot, hermano de Icabod, hijo de Fitnes, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y todo, y no sabía que el pueblo, que Jonathan se hubiese ido. Y en el versículo 18, voy a leer el versículo 18 también, y dice: y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Ahías, hijo de Aitot, llevaba el efod. El efod era una vestidura sagrada usada originalmente por el sumo sacerdote. Había una piedra de ónice en cada hombrera, en estas partes de acá, con los nombres de las 6 tribus, con los nombres, 6 nombres de tribu acá y otras 6 acá, en esa parte, en esas piedras de ónice, unido al efod con cadena de oro puro que había en el pectoral. 12 piedras que estaban en el pectoral, que llevaban también un manto azul debajo del efod, con una cobertura para la cabeza, y que llegaba hasta los pies, con un ruedo que alternaba con campanillas de oro, con granadas azules, púrpuras y carmesí. Que un sacerdote, Saúl llamó a Ahías
a este sacerdote para consultar a Jehová referente a la guerra. Que un sacerdote llevara el efod puesto significaba que era un tiempo de servicio y adoración a Dios. En este caso era para consultar lo referente a la voluntad de Dios. Saúl pide ayuda al sacerdote Ahías que se ponga el efod y que trajese el arca del pacto. Ahías era bisnieto del sacerdote Elí. El problema aquí era, escúchame, que Dios ya había desechado el sacerdocio de Elí y su descendencia, y Ahías era un descendiente del sacerdote Elí. En otras palabras, eran sacerdotes sin presencia, líderes que hace rato habían dejado de escuchar la voz de Dios como sacerdotes, ni mucho menos tenían la dirección de él. Tanto el rey Saúl estaba igual que estos sacerdotes. Qué terrible desgracia realmente. Un ciego queriendo guiar a otro ciego. Como líderes cristianos, voy finalizando con esto, como líderes cristianos, por su soberanía y falta de humildad, muchos líderes cristianos dejaron de oír la voz de Dios. Líderes que hoy hacen las cosas bajo un dones naturales, sin presencia, que están en un altar, una plataforma, únicamente fluyendo a través de sus dones naturales, manipulando las escrituras a su conveniencia y las emociones de las personas para que hagan lo que ellos quieren, pero no la voluntad de Dios. Saúl dice: tráigame el efod y el arca. ¿Qué quiere manipular? ¿Manipular la presencia? ¿Manipular la voluntad de Dios? Cuando tú sabes que ya la presencia se fue de ti, cuando tú sabes que ya el sacerdocio de Elí fue desechado y también el liderazgo de Saúl ha desechado, pero Saúl trata como amuletos de tomar el arca y que se vistiera con las vestiduras sacerdotales para buscar la voluntad de Dios. Ahías, el sacerdote. ¿Cuántas veces tratamos de manipular la presencia de Dios y creemos que estas cosas van a ser? No, no es así. Dios es un Dios que ya no estaba con estos hombres. Dios ya había desechado este sacerdocio. Ya no se trata, hay líderes queriendo manipular las escrituras que hace ratos la presencia de Dios se fue de ellos. Hace ratos se han quedado con sus dones naturales, fluyendo en una tarima, en un altar, manipulando las escrituras y manipulando las emociones de la gente. Líderes que ya dejaron de oír y escuchar la voz de Dios. Saúl nunca tú lo ves humillándose. Nunca. ¿Cómo alguien puede llegar a ese punto de decadencia, de querer escuchar la voz y la voluntad de Dios, cuando tú sabes que eres un hombre sin presencia? Que lo primero que debe haber es humillarte y quebrantarte y decir: Señor, yo he pecado, he fallado. Escúchame, realmente todo tiene su tiempo. Todo llega a su tiempo. Pero qué lindo cuando hay hombres diferentes como Jonathan.